Ahí sí. Declara que en la casa de su padre, el templo en Jerusalén, que es como declarar que es Dios. Y conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Y no hay necesidad, no tenía necesidad de que alguien le explicara lo que había en el corazón de los seres humanos. Pero siendo Dios, hecho hombre, vivió como hombre, sintió como hombre, sufrió como los hombres, lloró como hombre, se cansó como hombre y murió como mueren todos los hombres. Y este fue asesinado. Veamos Filipenses. Le voy a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que siendo Dios, Él no acudió al poder de Dios que había en Él para eludir los sufrimientos de hombre. Él se humilló hasta lo último, incluso la muerte como hombre. Eso es lo que está diciendo. Él fue torturado, pero dijo: yo soy Dios, así que no, lo padeció como hombre. Entonces no acudió a su poder divino para no sufrir tanto, para no humillarse, para no ser tan castigado, humillado, torturado, etc. Y dice el Señor Jesús, que es Dios, se despojó. Y esa palabra en griego es kenosis, con K de kilo, que significa vaciamiento. Vaciamiento no significa que deja nada, significa que veló, como si se hubiera vaciado. ¿Se veló qué cosa? Sus atributos. Sus atributos. Pero su naturaleza siguió siendo divina. Y siendo hombre, verdadero hombre, también fue verdadero Dios. Eso es el misterio de la encarnación de Jesucristo. Jesucristo no es una mezcla de Dios-hombre, no. Hay dos naturalezas y una sola persona. Y eso es único, por eso se dice unigénito. Entonces, y como hombre, sin dejar de ser Dios, el Señor Jesús no usó sus capacidades divinas en su vida terrenal ni en su ministerio, sino que se sometió voluntariamente al Padre. ¿Y de qué forma se sometió al Padre completamente? Primero, dependía del Espíritu Santo, y segundo, de la palabra de Dios, que son los poderosos medios espirituales que Dios regala a todo ser humano que confía en Cristo. El Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se defendió como hombre de las tentaciones del mal, usando los medios que Dios Padre le entregó a su Hijo amado. Y eso es lo que yo quiero que veamos con este pasaje. Que Jesús, siendo Dios, no usó sus atributos divinos, sino que se guió por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Los cristianos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué nos es dada? La palabra. Al final vamos a ver algunas diferencias, pero son los mismos medios.
que Dios le dio a su Hijo amado, que son los medios que nos da a nosotros. Mateo 4:1. Le voy a leer la primera parte. Jesús es llevado por el Espíritu Santo. Fíjese. Jesús es llevado por ¿quién? El Espíritu. Ya. Ahí tenemos el primero. Ahora, déjeme decirle esto. Entre los evangélicos existe una idea media católica. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús soportó las penurias terrenales, el sufrimiento en la cruz, porque era Dios. ¿O no? Frente a las exigencias de santidad, mucha gente, católico y evangélico, las exigencias de santidad que hacen las escrituras al creyente, responden: yo no soy como Jesús, yo soy humano, yo soy limitado, Jesús era Dios. ¿Se fija? Con eso nosotros estamos diciendo que Él lo podía, yo no lo puedo. Pero si nos fijamos en la historia de la iglesia, lo que soportaron los mártires de la iglesia, que fue mucho más que lo que soportó Jesús, diremos: ¿de dónde sacan eso? El Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y eso es lo que tenemos que entender. Que nosotros tenemos el poder de Dios que se llama Espíritu Santo. Que es el mismo poder que llenó al Señor Jesús, hecho hombre, para hacer la obra redentora. Lo cual es desconocer el poder de Dios, Espíritu Santo, y de la palabra de Dios. Además de no conocer la historia de los mártires cristianos que soportaron crueles persecuciones sin negar a Cristo y exaltándolo ante sus verdugos. Entonces, el Espíritu Santo es el que lleva al Señor Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que sea tentado por el diablo. ¿Qué le parece? Terrible. Ahora, si entendemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces es Dios el que está guiando la vida terrenal del Señor Jesús y su ministerio. Vamos a ver algunos versículos. Veamos Lucas 4:14. Ya, ¿qué dice? Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es porque termina las tentaciones, dice, Lucas dice de nuevo, fue guiado por el poder del Espíritu y lo llevó a Galilea. ¿Qué está marcando esto? Que el Espíritu Santo está organizando, guiando cada paso del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo es vital en la vida terrenal y el ministerio del Señor Jesús. Es la clave de toda su obra. Controla toda la persona de Jesucristo. Pero esto es desde el inicio. Veamos Lucas 1:34-35, por favor. Amén. Ya. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se fija?
¿Quién concibe esta criatura o encarna en una mujer humana? El Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene la naturaleza divina, pero es hombre. Es un ser humano, pero sin el pecado de los hombres. Pero también el Espíritu Santo permanece en la criatura. Lucas 1, 39 al 41. Lucas 1, 39 al 41. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que escuché un cura católico que decía que María daba el Espíritu Santo y mencionaba este pasaje. No. El que era lleno del Espíritu Santo es Cristo. Y María estaba llena del Espíritu Santo porque tenía que llevar adelante la obra de hacer nacer esa criatura. Entonces, cuando se encuentra con Elizabeth, que está embarazada ¿de quién? De Zacarías. No, es la esposa de Zacarías. Con el Bautista. Entonces, cuando escucha la voz, ¿qué dice? Siente el niño. O sea, ese niño fue ungido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y esa bendición también es para la madre que posee en su vientre al niño. Y si ustedes leen Lucas, ahí hay una oración de Elizabeth. Y esa es una oración inspirada, que anuncia qué cosa, la llegada del Mesías, y anuncia lo que va a ser el niño que tiene en su vientre. Entonces, es una cosa, como el Espíritu Santo está obrando en Cristo y obra en las personas que están relacionadas con Cristo. También, por ejemplo, en Zacarías, veamos Lucas 1:67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Déjelo ahí nomás. No vamos a leer todo lo que... Pero lo que dijo fue lo mismo, es decir, anunciaba la venida del Mesías y el rol de la criatura que estaba en el vientre de su esposa. Entonces, ¿quién está relacionado con Cristo? Es para anunciar o de alguna forma hablar de Cristo, es lleno del Espíritu Santo. ¿Se fijan en ese entorno? Y después, por ejemplo, las personas que anunciaron la llegada o el anuncio del niño que era el Mesías, por ejemplo en Lucas 2:25, a ver si lo tengo yo por aquí. Lucas 2, se lo leo yo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué lo llevó a Simón al templo? Y vio al niño, lo tomó en un brazo e hizo una profecía. También había otra mujer, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ana, que anunciaba a todos los pasantes ahí, porque ella lleva años en el templo haciendo ayuno, orando, sirviendo, y anunciaba la llegada de este niño es el Mesías.
Entonces, para que nos demos cuenta la importancia del Espíritu Santo en la persona de Cristo y en los anuncios de la venida de Cristo y en las obras de Cristo. Vamos a ver. El mismo Señor Jesús declara que toda su obra es por el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Lucas 4:18. Amén. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lea la primera parte, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, se fija, él dice, el Espíritu, y yo voy a hacer esto, por la guía y la llenura del Espíritu Santo. O sea, toda su obra está confesando. Es por obra y el poder del Espíritu Santo. Y lo que dice en Mateo 12:27, polemizando con los fariseos y sacerdotes, dice, y si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se fija? Entonces, no es una cosa que digamos que el Señor dijo, no, si yo también tengo poder. No. En todo momento, Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que es, cuando Él se bautiza, ¿qué es lo que ve Juan? Juan el Bautista. Dice que oye la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado. ¿Y qué ve? Una paloma que se posa sobre él. Entonces muchos dicen que ahí Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El problema es el siguiente, que si él tenía la naturaleza divina, el Espíritu Santo estaba presente en él desde el nacimiento. Esa visión que ve Juan, que el Espíritu Santo se posa en él, era un testimonio para Israel, para que supieran de que él venía directamente de Dios. Era el Mesías, que venía de Dios. Más todavía, es el Espíritu Santo el que declara la divinidad del Señor Jesús. Veamos Romanos 1:4. Amén. Ya. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que declaró que era Hijo de Dios o que tenía naturaleza divina? La resurrección. La resurrección, con cuerpo glorificado, etc. Y Romanos 8. A ver, Romanos 8:11, se los leo yo. Y si el Espíritu, dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo resucita al Señor Jesús, el mismo Espíritu que está en los cristianos nos va a hacer resucitar para gloria del Padre. Por último, algo que hay que afirmar claramente, que el Espíritu Santo vive solo en aquellos que reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo no reside
No anda por ahí vagando el Espíritu Santo a donde meterse y dando profecía y diciendo habla como gato, aúlla como perro, etc. No, ese no es el Espíritu Santo. Es de otro espíritu y que precisamente no es santo. Miren lo que dice Juan 7, 37 al 39, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuál? Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Repítalo, por favor. ¿Ya? ¿Completo? Sí. Ya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos recibirán los que creen. Ahí dice, los que creen, los que confían en Cristo, van a recibir esto. No hay otra persona. No hay que uno que medio que cree, medio que porque, no sé, porque es compadre el pastor va a recibir el Espíritu Santo. No. Es por la fe que surge de dónde. Dios la hace surgir de dónde, del corazón. Es por esa obra que el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. De otra manera es imposible. Entonces, el Señor Jesús es Dios hecho hombre, que se somete completamente a los propósitos redentores del Padre y se somete al poder y guía del Espíritu Santo, el cual es poder de Dios que es dado a los que creen en Cristo para glorificar a Cristo en el cristiano. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Miren lo que dice Juan 16, 14. Hablando Jesús del Espíritu Santo a los discípulos, les dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no toma cosas de los hombres. El Espíritu Santo toma lo de Cristo y lo pone en el corazón del cristiano para la gloria de Cristo. Su palabra, su carácter, su obra. La centralidad de Cristo con el Espíritu Santo es fundamental en toda la obra de Cristo. En la obra redentora, mientras estuvo en la tierra, y en la obra en los que creen. El poder que tuvo Cristo también lo tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? La vamos a ver al final. Entonces es importante que tomemos nota de eso. Porque Él se hizo hombre y Dios lo hizo vivir como hombre y se defendiera como hombre. Por eso es nuestro modelo. El poder de Dios en el creyente es para la creciente y perfecta comunión con Cristo y con el poder y con el Padre
y tener poder para vencer el orgullo y humillarse, vencer el hombre viejo. ¿El hombre viejo cuál es? El hombre pecador. Para Dios es inútil, por eso dice viejo. Y crecer en el hombre nuevo. ¿En qué? En santidad. Esa es la característica del hombre nuevo. Poder para crecer en amor y dependencia de Cristo. Y vencer el amor propio. Y vencer el depender de mí y del mundo. Servir al Señor con sacrificio y amor. Perdón. Y no servir cuando tenga tiempo o servir al ojo. Todo ello es posible cuando nos sometemos al Espíritu Santo que vive en cada uno de los que creen en Cristo. Usted puede tener el Espíritu Santo, el cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Obedezca la palabra. Obedezca la palabra. Llene su mente y su vida con la palabra, y el Espíritu Santo lo va a ir guiando. Fíjense, son tres los elementos: Cristo, Espíritu Santo y palabra. Y las tres cosas nos han sido dadas también a nosotros. Versículo 1. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. El Señor Jesús fue llevado al desierto, hermano. Imagina lo que puede ser un desierto para ser probado en un ambiente donde en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. ¿Qué más hay ahí? Habitado por animales salvajes, aislado de toda provisión de agua y alimentos, y sin compañía ni protección de hombre o persona alguna, y con 40 días sin comer. Tiene que ser Dios nomás. Sí, pero Moisés no era Dios, pero hizo 40 días de ayuno completo en el monte con el Señor. Elías, el otro profeta, también hizo 40 días, pero no lo han hecho todos. Y habla, dice que hizo los 40 días. 41. Eso es algo, bueno, dejémoslo ahí. Pero en la Biblia son, por lo menos que yo me acuerdo, estos tres personajes que hicieron: Cristo, Moisés y Elías. 40 días de ayuno completo, está hablando de eso, sin comer y sin beber líquido. Usted normalmente un ayuno sin beber líquido, después del 7º o 8º día, se deteriora sin retorno. Y creo que poco más de un mes, no sé si son 40 días sin comer, usted se deteriora su cuerpo y no hay retorno. Se deteriora para siempre, hasta la muerte. Algunos mueren. Entonces, quien hace 40 días es una obra de Dios. Es una bendición de Dios. Para los propósitos de Dios. No va a ser que uno es más fortachín, no. Porque son 40 días y 40 noches con Dios. Y eso a algunos les da miedo. Entonces, ese era el ambiente donde fue a hacer este ayuno de 40 días, a diferencia de Adán. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones de Adán? Un ambiente, clima templado.
abundancia de comida y agua, frutas, aguas, ríos, lagos, en fin, cualquier momento. ¿Qué más? Animales domesticados. ¿Qué más? En compañía de su esposa. Y no llegaba a 40 días, ni un solo día en ayuno. Solo tenía una provisión, una sola, un mandamiento, y cayó. Cayó en la tentación. Perdón. No pasó la prueba de santidad, fidelidad, demostrando debilidad, vulnerabilidad en su santidad e inocencia. El Señor Jesús fue tentado para probar su santidad, fidelidad, el cual mostraría si venía de Dios, como decía ser, y si tenía el derecho moral a sentarse en el trono de Israel como el Rey eterno. Esa era la prueba. ¿Y qué implica eso? Que no tuviera pecado, que no pecara. Porque si caía en la tentación era igual que Adán, entonces ahora no estaríamos hablando de esto. Tal prueba no era para que Dios supiera la cualidad del Señor Jesús, ni para que el mismo Señor Jesús supiera si era pecador o no era pecador, sino que fue una prueba para que los ángeles santos y los ángeles inmundos y los hombres de todos los tiempos entendieran quién era y quién es el Señor Jesús. Ese testimonio lo tenemos acá nosotros. El Señor Jesús fue tentado en su naturaleza humana, porque a Dios nadie lo tienta, pero en su naturaleza humana, y como hombre es sin pecado, porque también es Dios, pero también es verdadero hombre. Veamos Hebreos 4:15, por favor. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, según nuestra carne. Él fue tentado en todas las cosas que nosotros también somos tentados. Pero él no cayó porque no tenía pecado en sí mismo. Entonces, si el Señor Jesús fue probado, ¿usted piensa que los discípulos y cada cristiano no ha sido probado? ¿Qué piensa usted? ¿Somos probados? ¿Ah? Todos Sí. los días. Bien dicho. De alguna manera todos los días. Pero cuando hay gente, uno se convierte, siempre hay una prueba clave. O que lo confirma o que se vuelve para atrás. ¿Han fijado en ese detalle? Miren. ¿Y cuál es el propósito de la prueba en el cristiano? Primero, reconocer su debilidad y su pecado. Segundo, que entienda su necesidad de depender de Cristo. Porque nosotros, como hombres, seres humanos llenos de pecado, dependemos de nosotros mismos. Pero cuando nos convertimos, el Señor nos muestra: tú no podés depender de ti. Y siempre hay algo que nos sucede, que nos lleva el Señor y nos muestra eso. Mira lo que dice Mateo 26, 31 al 35. A ver.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Perdón. Mateo 26, 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí, Señor, nosotros te vamos a defender. Aquí nosotros que tenemos al Mesías. ¿Qué pasó esa noche? Arrancaron. Y Pedro, que se hizo el valiente y se metió al patio, lo reconocieron. No lo conozco, no, y se arrancó. Fíjense, esa fue una prueba terrible. Y el Señor se lo advirtió. ¿Por qué? Un hombre que se mostraba lleno de sí mismo, que se cree fuerte, valiente, independiente, orgulloso, que todo esto, el reino depende de mí. No, pero ante el peligro de ser detenido, juzgado y condenado, negó conocer al Señor Jesús, demostrando ser débil, miedoso, pecador, traidor. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Ante a veces el riesgo, somos tentados a traicionar. Pero el apóstol Pedro, como todos los apóstoles, los discípulos después, entendió que necesitaba de la provisión del Señor Jesús. Cuando vino Pentecostés, ahí predicó otro Pedro. ¿Se fijan? Y con digamos, argumentos escriturales, les dijo a los judíos: ustedes lo crucificaron. Antes de eso, Pedro habría arrancado, incapaz de decir eso, por miedo. Y si notamos la diferencia, Pedro entendió que debía depender del Señor. Y su vida fue así. Él amaba y admiraba a Jesús. Tanto así que cuando fue tomado preso en Roma, o llevado a Roma para ser crucificado, él pidió ser crucificado de cabeza abajo. ¿Por qué? Porque dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Tal reverencia y tal idea de la grandeza de Cristo: yo no soy ni siquiera digno de morir como Él murió, que ya es una muerte terrible y humillante. Pero yo ni siquiera soy digno de morir así. Bueno, peor, crucificado con la cabeza abajo. Eso nos habla de un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, y de amor por Cristo. Saulo, el fariseo, orgulloso, fue probado y humillado. Hechos 9, 4, 6. Amén. Ya. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se fija, ese hombre fue humillado
que era la única forma que escuchara el Evangelio. Fue brutalmente humillado. Y en muchos periodos de su vida también fue humillado, varias humillaciones. Por ejemplo, Hechos 9, 23 al 25. Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Huyó en calidad de bulto. El fariseo, el irreprensible fariseo. Tuvieron que meterle un canasto para que no lo mataran. ¿Se imagina de a dónde lo puso el Señor? Y ya cuando es más anciano, cuando dice, 3 veces te pedí que me saques este aguijón en la carne. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate de mí, mi gracia. Bástate de mi gracia. Y él entendió el porqué. Por las revelaciones que he tenido, yo estoy arriesgando de ser orgulloso. Y Dios le puso esa traba para su orgullo, para que dependiera de otros y de Dios. Porque así nos mantiene humilde el Señor. Entonces, porque un hombre orgulloso, cuando está en autoridad, desea ser relevante. ¿Te has fijado en eso? Que ser notorio. Sí, yo soy el pastor, ahí me conocen en las redes sociales, los políticos, en fin, me he escrito un libro. Ser relevante. Y hay ¿cuánto se llama? Profesionales que hacen marketing a pastores. Cómo vestirse, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones con los empresarios, ¿cuánto se llama? Los logos que debe tener en su iglesia y la publicidad. ¿Me visto que los pastores aparecen? ¿Ah? ¿No? ¿Lo has visto que aparecen así? Eso es marketing. Eso es marketing. Esos son orgullosos, no tienen límite a su orgullo. Y si no tienen límite al orgullo, no son cristianos. Porque Dios le pone límite al orgullo de sus hijos. Todo pecador convertido a Cristo es probado para que aprenda a reconocer su pecaminosidad y necesidad de crecer en dependencia de Cristo y su palabra. Primera de Pedro 4, 12, 13. Primera de Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cómo dice el apóstol? No extrañéis esta prueba, están siendo perseguidos. Las 2 cartas de Pedro, la primera y la segunda, es a cristianos perseguidos. Entonces no extrañe esta prueba, como si fuera algo raro. Todo lo contrario, gloríense en ello. ¿Por qué? Porque es para crecimiento y conocimiento del Señor Jesús.
Lo vamos a dejar hasta aquí, porque el domingo vamos a seguir la segunda parte y tal vez va a haber una tercera parte. Pero mi intención en mi corazón es que comprendan eso. Que el Señor Jesús, aun siendo diferente a nosotros, tuvo los mismos medios que Dios nos regala por la fe en Cristo. Solo que nosotros no los cultivamos. Así que mediten esas cosas y piensen, ¿qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? No se trata de hablar en lengua, tampoco saltar ni bailar. No. Se trata de llenarse de la palabra. Y eso es lo que más nos cuesta y lo que más la iglesia ha hecho al lado. Y hablo de la iglesia en general. El cristiano en promedio es analfabeto bíblico. Saben 3, 4 versículos y ya se creen campeones de la Biblia. Pero en el promedio es un alto analfabetismo bíblico. Y eso tiene consecuencias espirituales. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dejar hasta aquí y le damos las gracias al Señor. Amén. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por que podemos extraer esta enseñanza de su palabra, de cómo el Señor Jesús fue hecho hombre y la obra que hizo, guiado por el Espíritu Santo y la fidelidad a su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, por este pasaje, por esta revelación, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,